Para el caso, estamos trabajando en Valle Allende y forma parte también de los compromisos adquiridos de este laboratorio que le llamamos CIELAB, de poder cubrir los compromisos que adquirimos a través del programa de Ecanagüeame, que como ustedes saben es un programa que el gobierno del estado de Chihuahua ha impulsado para fortalecer el desarrollo cultural del estado, y para el caso es para el tema de patrimonio cultural. Por obvios motivos de la pandemia, muchas de nuestras actividades como laboratorio las hemos estado realizando a través de este medio, y principalmente los cursos. Este es uno de los cursos que consideramos importante fortalecer para a nivel local y a nivel regional, sobre lo que ya sabemos de Valle de Allende. Es necesario fortalecer en términos de conservación y de educación patrimonial. Y para y bueno, vuelvo a insistir, en el caso del laboratorio, está conformado, es un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, está conformado por académicos, investigadores y miembros de instituciones públicas, como es el Centro INAH Chihuahua, como es también el caso de organizaciones no gubernamentales, como lo es Misiones Coloniales de Chihuahua, AC, y también académicos del Tecnológico de Monterrey, del Centro de Investigación y Docencia. En fin, bueno, este trabajo entonces tratamos de convocar a diferentes expertos, diferentes especialistas que nos permitan contribuir a fortalecer esta educación patrimonial tan necesaria para la conservación del patrimonio cultural para el caso de Valle Allende. En esta ocasión, agradecemos al doctor Salvador Álvarez Suárez por permitirnos participar, que nos ayude a participar, a contribuir al conocimiento de este territorio. Él es un gran experto de este territorio, y a pesar de que está en la región centro-occidente, allá por Zamora, Michoacán, en el Colegio de Michoacán, es un gran conocedor de este territorio. Él es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Ha dedicado una gran parte de sus investigaciones al tema de las relaciones entre espacio e historia. Entre sus áreas permanentes de interés se encuentra la geografía histórica y la cartografía histórica, en sus relaciones con la historia económica y el análisis de los procesos de expansión e implantación territorial y espacial de las sociedades a largo plazo. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Tiene múltiples publicaciones, y diré algunas de ellas: Tierras imaginadas, Tierras en imágenes, la geografía asiática del Nuevo Mundo en la cartografía del descubrimiento, latifundio y poblamiento en el norte de la Nueva Vizcaya, siglos XVI y XVIII, el indio y la sociedad colonial norteña, Zamora, Durango, el patrimonio territorial y fronteras, la visión del Estado mexicano en el siglo XIX, y Campanus y la Nueva España, que vale la pena ir reconociendo e identificando estos estudios. Y bueno, pues sin más preámbulo, Salvador, te damos la palabra para que puedas iniciar esta plática. Bien, pues muchas gracias por... ¿Sí se me oye? Sí. Sí, estoy bien conectado. Muchas gracias por la invitación, y sí, espero poder pues dar motivo para alguna plática, con algún intercambio de ideas con esto que quiero presentarles hoy. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. La presentación que hoy les quiero compartir tiene este título: el antiguo Valle de San Bartolomé, poblamiento, medio ambiente y patrimonio territorial. Y básicamente, aunque el doctor Federico Mancera me comentaba que un poco el interés de esta plática podría centrarse, no me impuso nada, pero sí me comentó sobre el Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro tiene su importancia. Sin embargo, ya que se trata de conservación de patrimonios,
Yo preferí no tanto centrarme sobre el camino en sí que tiene, ahorita lo vamos a ver por dónde pasa y todo eso, pero más bien el tema que sobre el que quisiera centrarme es el del patrimonio territorial. Y más que nada, quisiera hablar un poco de la importancia de todos esos espacios que nosotros vemos muchas veces, o que conocemos bien, abiertos, los espacios no poblados, dentro de la lógica de la conformación de una región que fue la primera gran, el primer gran centro de poblamiento en el norte extremo de la Nueva España, y después se convirtió en la región más importante de haciendas del norte novohispano y mexicano ya en el 19, que es el Valle de San Bartolomé, el actual Valle de Allende. Entonces, un poco una panorámica rápida del poblamiento de esta región, basada en trabajos anteriores, evidentemente. Si ustedes leyeron o tuvieron acceso al libro sobre las haciendas en Chihuahua que coordinó Carlos González y que publicó Cementos de Chihuahua, parte de lo que voy a mencionar ahora, pero solamente una parte, viene un poco esbozada allí también, pero hay algunos elementos distintos. ¿Por qué este mapa que están ustedes viendo? Si alguna característica tiene el Valle de San Bartolomé, el Valle de Allende y junto con Santa Bárbara, la región de Santa Bárbara, que hoy las vemos como separados, pero que en sus orígenes en realidad conformaban un mismo grupo de asentamientos, es que Santa Bárbara fue la región del poblamiento en la Nueva España más septentrional del Imperio Español, hasta la fundación de la Villa de Santa Fe, justamente este año, de 1610 que menciono. Santa Bárbara se funda en 1567, muy poco tiempo después ya los españoles están en lo que ahora es el Valle de San Bartolomé, el Valle de Allende. ¿Por qué están ahí? Por una razón muy simple, que es un poco de lo que habla esta carta. Es decir, Santa Bárbara fue un centro minero que atrajo la atención y se convirtió en cabeza de la jurisdicción de esas zonas, es la más septentrional de la Nueva Vizcaya, por el hecho de la presencia de las minas. Pero muy pronto, de hecho casi al mismo tiempo, los españoles tuvieron que expandirse, irse a asentar ahí en donde encontraban los recursos para subsistir. Y en este momento y en esta época es muy importante decir que un proceso que François Chevalier estudió muy bien en la formación de los latifundios en México, libro que por cierto no se lee lo suficiente entre los historiadores. Él había señalado algo muy importante. El siglo XVI en Nueva España se caracterizó, entre otras muchas cosas, además de la conquista, el descenso de la población indígena, etcétera, desde el punto de vista ecológico, pues sí, ecológico, por un fenómeno muy singular, que es la de la explosión del ganado vacuno. El ganado vacuno comienza a reproducirse muy temprano, de manera que los propios españoles decían prodigiosa. No voy a tener demasiado sobre esto, y comienza a expandirse de manera grandes, inmensas, muy grandes manadas de decenas y cientos de miles de cabezas se van desplazando por los territorios, y es un hecho, y lo sabemos documentalmente, lo hemos podido comprobar, que para el momento en que los españoles, hacia la década de 1560, llegan a esta región, el ganado ya estaba aquí. El ganado vacuno ya se encontraba aquí. Entonces, ¿en dónde se asientan los españoles? Esto
en una de las publicaciones que menciona el doctor Federico Mancera, les mencionaba, lo expongo un poco más ampliamente. Allí en donde encuentran dos de los elementos que en ese momento el medio ambiente les ofrece, más allá de lo que los indios tienen. Ahorita vamos a ver un poco de la cuestión de los indios, que tienen pues sus pequeños sembrados, tienen sus pequeñas, pequeños asentamientos. En el norte no hubo asentamientos muy concentrados, era más bien población de tipo disperso, patrón de asentamiento disperso, pero fuera de lo que los indios tienen y que no son muy mansitos, que digamos, y no les dan de comer automática y espontáneamente a los españoles se asientan allí en donde hay dos cosas: ganado que se detiene a pastar y aguas suficientes como para generar siembras de riego. Y esto es lo que hace que los españoles, es la dispersión de estos recursos, hace que los españoles se dispersen, y desde muy temprano lo que se forma en el Valle de Allende el Valle de San Bartolomé, y lo que caracteriza el asentamiento español no es la creación de un asentamiento concentrado, sino de varias haciendas, que son las que vemos aquí en un principio. Vemos que todas están en un ámbito espacial bastante cercano, 50 kilómetros perfectamente bastan para abarcar todas las haciendas, y la villa de Santa Bárbara, las haciendas originales, la villa de Santa Bárbara. Ya después se dividirían las jurisdicciones, y, y vemos cómo, conforme pasa el tiempo, más que crearse asentamientos concentrados, las haciendas se multiplican. Estas son algunas de las haciendas que existían en ese periodo, 1629, justo antes de la fundación del Real del Parral, ¿sí? Vemos cómo estas haciendas se van extendiendo y vemos la lógica de un patrón de dispersión que tiene que ver con dos cosas. Una, con la presencia de ríos, arroyos. Hubo arroyos que no eran permanentes o semipermanentes, pero que llegaron a ser muy, muy importantes. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Y la presencia de pueblos indígenas. Se acercan a los pueblos indígenas para obtener mano de obra, para obtener bienes alimenticios, y eso es otro de los elementos que determina y que rige el patrón de asentamiento que los españoles adoptan, que es bastante disperso. La hacienda tiene el crecimiento, el nacimiento y el desarrollo de la hacienda como forma de asentamiento tiene que ver con eso, con esos patrones de dispersión. Aquí yo en esta carta hablo de un contexto de oferta ilimitada de tierra, que es un concepto de Ruggiero Romano. Fue mi director de tesis en el doctorado en Francia, que es un concepto, no voy a detener demasiado sobre él, pero que la idea es que en regiones en donde las fronteras agrícolas están abiertas, donde hay espacios libres, el sistema, la expansión y la conformación de las unidades territoriales de los asentamientos está determinada, entre otras cosas, el poder de aquellos que tenían a su servicio gente fue muy, muy importante. Y en el caso del norte, esto fue fundamental. Ahorita vamos a ver por qué y por qué se expanden de esta manera las haciendas. Tiene que ver con el hecho de que es la única gente que tiene a su servicio gente que es capaz de controlar el ganado, es decir, gente a caballo, vaqueros que controlan el ganado. Pero bien, tenemos entonces una doble lógica. Por una parte, si ustedes conocen el trabajo de Chantal Cramusel, mi esposa, que sobre sus trabajos sobre el Valle de Allende, sobre el Valle de San Bartolomé, Santa Bárbara, etcétera. Este es el Valle de Allende en 1984, sus calles principales. Lo que ella ve ahí es que el valle, como tal, se funda, la estructura espacial del valle está ligada con
la estructura de las acequias de riego que se van conformando a lo largo del siglo XVII, sobre todo en la zona. Vemos aquí una reconstitución de la estructura primitiva del Valle de Allende. Las futuras calles, las hoy calles del Valle de Allende son acequias de riego. Acequias de riego en donde en un principio se sembraron granos y después empezaron a surgir las huertas de frutales, ¿sí? Las haciendas vecinas también. Vemos la hacienda de San Miguel, que es pegadita al Valle de San Bartolomé, a la hora Valle de Allende, pues el propio río del Valle, y vemos que la hacienda se coloca allí en donde hay tierras labrantías, gracias a la presencia de suelos aluviales irrigados. Eso es lo que determina la localización de estas tierras. Sin embargo, como vemos aquí en una coyuntura de rápido crecimiento de la población, las haciendas, lejos de fragmentarse, la población crece y por eso se habla de una oferta ilimitada de tierra para los dueños, digamos así. Los hacendados, que son señores de ganado, pueblan y ocupan por medio de su gente porciones cada vez mayores de territorio y transforman sus haciendas en lo que he llamado en mis trabajos dominios territoriales. Una hacienda no es una unidad de producción. Una gran hacienda norteña es un dominio territorial, ¿sí? Perdón. Esto se ve en este plano, en este mapa, en donde vemos que lo que las haciendas, lo que les es titulado a las haciendas, los triangulitos con la puntita hacia abajo, son sitios de ganado que las autoridades les titulan a los hacendados y que son los que les permiten dominar extensiones de terreno cada vez mayores. ¿Por qué? Como decía al principio, el ganado vacuno en Nueva España se expande muy pronto. Ya cuando llegan los españoles a estas zonas, está allí el ganado ya presente. Entonces, allí en donde las leyes de Indias, las leyes, a diferencia de lo que sucede en España, permiten o estipulan que los hacendados, aquel que pueble, es decir, que una estancia de ganado, un lugar en donde los ganados se estacionan a pastar y llegue con vaqueros que marquen el territorio, que funden un pequeño campamento ahí y marquen el ganado también de ese lugar y le pongan el hierro de alguien, el jefe, el amo de esos, y vamos a ver que esta definición de amo se queda mucho tiempo presente, de esos vaqueros, se puede titular las tierras que esos vaqueros controlaron a través del ganado. Es decir, las tierras que son en donde están esos espacios de ganado controlados por los vaqueros, pasan a propiedad de aquel que comanda a esos vaqueros. No se les titula a los vaqueros directamente, se les titula a su jefe. Y los hacendados es así como crean y como titulan la mayor parte de las tierras en esta región, mucho más que por la compra, mucho más que por la usurpación de terrenos formalmente poseídos por nadie o incluso por los indios. Los indios son desplazados, cierto, pero el mecanismo de titulación no pasa por la propiedad indígena, pasa por el control de los ganados. Y vemos que en el tiempo estos latifundios crece la población, se multiplica la población interna de ellos y con el tiempo gente de muchas veces parientes de los propios grandes hacendados se desprenden de ahí y van formando otras haciendas más hacia el norte y eso es una lógica que continúa hasta muy tarde, de hecho hasta el siglo XX. Esta lógica de poblamiento continúa hasta el siglo XX, ¿sí? Entonces vemos que hay una correlación entre estos sitios poblados y estos latifundios. ¿Qué es lo que nos marca esto y qué es lo que me interesa transmitir hoy?
que estos sitios de ganado son espacios que nosotros hoy podemos ver quizás como vacíos, pero para los pobladores de ese tiempo no estaban vacíos. No eran espacios vacíos, eran espacios abiertos, pero eran espacios abiertos en donde estaba el ganado, y el ganado es, digamos, el vehículo a través del cual ellos titulan esas tierras y crean estas estructuras territoriales que son los latifundios. Vemos por ahí por donde pasa el camino real de tierra adentro, y vemos que lo que atrae al camino es el poblamiento, no al revés. No es el camino el que atrae el poblamiento, es el poblamiento el que atrae el camino, y como se lee en el libro Rutas de la Nueva España de Chantal Pelanucet también, que hizo un trabajo sobre esto y tiene un capítulo dedicado al Camino Real de Tierra Adentro, el Camino Real de Tierra Adentro tiene sus rutas alternas y sus desviaciones en razón de esta lógica de poblamiento, ¿no? Vemos que hay la ruta hacia Durango, que es la principal. La otra ruta del Camino Real de Tierra Adentro hacia el norte más tarde se desviaría hacia la parte de Cuencamé y lo que ahora es Jiménez. Y esta ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta alternativa al Nuevo México, son las dos rutas al Nuevo México, es de hecho la ruta a Sonora. La ruta a Sonora parte del Valle de San Bartolomé, la más vieja. Más tarde se abrirá otra desde Chihuahua, pero ese es otro cantar. Bien, para finales del siglo XVIII, las haciendas, básicamente, aunque hubo cambios en los linderos, etcétera, pero básicamente estas son las haciendas ya a finales del siglo XVIII, de la jurisdicción del Valle de San Bartolomé y de Parral. Sí, aquí ven ustedes en rojo marcado Valsequillo, que es una hacienda que he tenido la oportunidad de estudiar más a fondo. Estoy trabajando otras con criterios semejantes, pero en el libro sobre las haciendas, quien lo leyó va a encontrar que, bueno, ahí hablo también de esto que estoy mencionando ahora. Entonces tenemos la hacienda de Santiago que pertenecía al mismo dueño de Valsequillo. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora bien, lo interesante, me parece a mí, de esta carta, y ahorita lo vamos a analizar, es que nos permite entender un poco cuál es la lógica que rige la forma y la estructura territorial de estas haciendas, ¿sí? Si observamos la carta, podemos ver cómo el Valle de San Bartolomé es una región, una estructura espacial, está marcada por la presencia de 4 ríos principales, sin contar los numerosos arroyos y pequeños afluentes, los cuales corren paralelos en dirección este-oeste. Son estos que vemos aquí, ¿sí? Estos son digamos, los 4 ríos con sus afluentes que marcan la estructura territorial del Valle de San Bartolomé, que tiene que ver con esta lógica de poblamiento de la cual he estado hablando. Son los ríos del Valle, número 1, de la Concepción, es decir, los 3 que entonces, lo que vemos en esta carta son 2 tipos de haciendas bien diferenciados. Uno es el de las haciendas situadas sobre el río del Valle, que es el número 1, de las cuales son pequeñas, una extensión de 3 a 5 mil hectáreas, son las más antiguas. La hacienda de San Miguel, que acabamos de ver, es una de ellas, ¿sí? Y que conforman lo que podemos llamar el núcleo antiguo de este poblamiento, y eso es lo que en buena medida explica su modesta extensión. ¿Por qué? Por sencilla razón de que ese valle, ese río de San Bartolo, de los 3, no sé si el más caudaloso, pero sí el más ameno, el más dócil para poblar y obtener riego, nos da cuenta de ello, y esto es muy importante a la hora de que nosotros hagamos recorridos de la zona
esto ya no es tan evidente la presencia de la carretera, de que modifica las estructuras del paisaje. En esa época, por eso tenemos una hacienda tras otra sobre este río, que es debido a esta característica, ¿no? Entonces, son haciendas más pequeñas, las vemos ahí, ¿sí? Que las que vienen después sobre los otros tres ríos del conjunto, ¿sí? Entre ellos la hacienda de Valsequillo, la hacienda de la Concepción, la hacienda de San Isidro, que es bastante grande y que está aquí. De hecho, no sé si en el siglo XVIII era tan grande, acá lo que le puse son sus límites definitivos, pero los límites hacia el sur, en el siglo XVIII no los he podido determinar muy bien, entonces estos son los que tenía ya en el siglo XIX. Pero bueno, básicamente esa es la distribución. Y vemos un segundo grupo de haciendas de mucho mayor extensión, todas exceden con mucho las 50,000 hectáreas, como Torreón de Mata, Ciénega, Valsequillo, La Concepción, Salaices, Corrales, San Isidro, estas tierras se extienden longitudinalmente alrededor de los cursos de los ríos y sus afluentes. Y vemos en esto, vemos aparecer una serie de serranías y cerros aislados, que ahorita se los voy a enseñar, que son marcadores de los límites de cada conjunto territorial. Por eso he tomado el ejemplo de la hacienda de Valsequillo. Vemos aquí cómo Valsequillo, que es vecina de Santa Catarina, la de Torreón y otras más, ¿sí? Tiene una estructura territorial que es bastante singular. Vemos que los puntos rojos son los ranchos agrícolas y de ganado, pero sobre todo agrícolas, que pertenecen a la hacienda. Ahí es donde se siembra. La hacienda de Valsequillo, curiosamente, no está sobre el río, sino sobre el arroyo, un arroyo afluente del mismo, que es permanente, es un arroyo de esos permanentes, muchos de ellos, por ejemplo, el arroyo de la Parida, que es muy famoso en la región del Valle, es un arroyo, es una pequeña cuenca endorreica, ¿sí? Que es un arroyo, no es un río, y sin embargo dio pie a un poblamiento permanente. Y siempre hubo hacienda, siempre hubo rancho y hubo hacienda, el rancho de la Parida y más tarde hacienda. Bien, y vemos cómo entonces la estructura territorial de la hacienda se extiende longitudinalmente de los dos lados del río, los asentamientos agrícolas también, y las serranías internas marcan los límites de la hacienda. ¿Por qué marcan los límites de la hacienda? Porque es allí en donde estas alturas que forman rinconadas que de alguna manera detienen la transhumancia de los ganados. Los ganados tienden a estacionarse en esas zonas, de permanecer allí permanentemente o de manera semipermanente. Siempre se pasaron vacas de una hacienda y de un rancho al otro. Esto es inevitable, pero esa tendencia les permitió a los capitanes originales que formaron estas haciendas, no me voy a detener con nombres porque no acabamos nunca, eh, titular esas tierras como propias, puesto que sus vaqueros habían marcado los ganados de esas zonas. Entonces, eso es lo que crea esta estructura. Entonces, una estructura que lo que genera es un sistema basado en un uso de recursos territoriales, por eso me interesa mucho hablar de un patrimonio territorial diversos y complementarios. Diversos y complementarios. Las elevaciones no eran solamente puntos de referencia, sino son delimitadores de estos conjuntos territoriales. Y son barreras para el desplazamiento del ganado, que es lo básico antes de la llegada del alambre de púas, y en lugares en donde no es posible construir barreras artificiales, como en muchas regiones del norte sí se hizo, ¿no?
¿por qué se estacionan ahí los ganados y cuál es la importancia de, de estos lugares? ¿Y por qué el control de las aguas? Y es que el control de las aguas es muy importante, no solamente para el agua de riego es importante, pero sobre todo el agua de ciénega es básica para entender cómo es que se distribuyen estos ganados. Los ganados se concentran de manera mucho más numerosa ahí en donde hay estas ciénegas y pastos de ciénega, y eh, es esta lo que permite, esta es un Cuernos Largos actual, ¿no? Que es de manera muy cercana lo más parecido y es el descendiente directo o casi directo del ganado criollo español. Un ganado de cuernos muy largos, no tanto para defenderse de depredadores, sino para pelear entre ellos, de patas cortas, medio chaparrón, pesaban 250 kilos básicamente, más o menos una res de la época, y o sea, son un ganado muy chico, aunque bueno, ahora las nuevas crías de ganado, en las nuevas variedades de ganado hay cada vez variedades enanas, pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, y no es un ganado muy veloz, ni tan feroz que digamos como en otras zonas de América sí llegó a generarse un ganado mucho más aguerrido, mucho más peligroso. No, según lo vemos en la documentación, no lo era tanto, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite la presencia de este ganado que, eso sí, digámoslo, es permanentemente y siempre fue cimarrón. Para controlarlo se necesitaba a la gente a caballo. A pie no se detiene. Este ganado se explota, los famosos rodeos, que es un invento de la Nueva España y que los Estados Unidos retomó hasta el nombre. El vaquero norteamericano es el heredero cultural directo, el cowboy del vaquero, hasta la palabra es la misma. Este ganado no se controla sin gente a caballo. El caballo es fundamental para en estos lugares, ¿sí? Entonces, la hacienda de Valsequillo está en ese lugar y escogen este afluente, no colocarse junto al río, porque ahí están las mejores tierras aluviales de la zona, ¿sí? Están a la vera de los arroyos, a veces mucho más que de los ríos, pues, tienden a llevarse la tierra y a embarrancarla muchas veces, ¿sí? Y muchas haciendas de la provincia fueron fundadas en ese tipo de tierra, ¿no? En Cerro Gordo, La Parida, que les mencionaba, y otras más, ¿sí? Ahora, esta estructura de dominio territorial con el uso basada en el uso de recursos diversos extendidos sobre una gran superficie, hace que las haciendas con el tiempo, conforme van estableciéndose y van madurando como asentamientos, vayan desarrollando una vida interna y una división del trabajo que en su complejidad es semejante o incluso mayor que la que se encuentra en las villas y pueblos de la época, especialmente en el norte, ¿sí? En Valsequillo hay más oficios que en Parral a la época. Si uno hace una tabla de los oficios que se ejercen en Parral a finales del siglo XVIII, estoy hablando aquí, y las que hay en Valsequillo, es más compleja de alguna manera la vida en Valsequillo. En las cuentas que están en el archivo de Parral y que son de finales del siglo XVIII, agradezco a Roberto Vaca cuando fue director del archivo que me permitió tener acceso a esos materiales. De hecho, él me lo señaló, él mismo me señaló su existencia. Hemos podido identificar más de medio centenar de oficios diferentes practicados, tanto por gente que son los allegados, que es lo que llamaríamos la gente de pie o los acasillados, y los alquilados, que eran también muchos. No voy a detenerme en esta cuestión de cómo eran
cómo se dividían entre las funciones entre allegados y alquilados. Hay alquilados que están ahí durante mucho tiempo, pero bueno, no tengo tiempo de detenerme en eso. El caso es que hay una población permanente que está dividida en allegados o gente de pie y alquilados, gente que no pertenece necesariamente a la hacienda, pero que está ahí permanentemente, ¿sí? Entonces, eh, es un latifundio que no es de los más grandes, sin embargo, vean la cantidad de oficios que se desarrollan adentro, ¿no? Administrador, albañil, maestro, arreador, arrieros y peones, atajadores, ayudante de minero, barrenderos. Los que están en azul son son solamente los oficios que tienen que ver, ¿sí? Sabes que no estamos viendo eso, lo que estás indicando. Se quedó en imagen lo que es una ciénaga. Es una imagen tuya sobre unos Ah, patos. ok, entonces déjame Sí, ver cómo le hacemos. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si así. muy bien. Entonces, falta un roto para un descosido en estas cuestiones. Sí. A ver, entonces voy a tratar de regresar. ¿Ahora sí? ¿Ya están viendo o no? No. No, el que está apareciendo soy yo. Bueno, ahí está, ahora sí, yo creo que lo vamos a ver. Muy bien, ahora sí. ¿Ahora sí? Muy bien. Ah, bueno. Entonces ustedes vean, los oficios que estamos viendo son nada más de aquellos que tienen que ver con el trabajo, con la atención del amo, que ahorita vamos a hablar de él, ¿no? La costurera, el cocinero, el boticario, el panadero, la pollera, la quesera, la lavandera, el hornero. Todos los demás son oficios de la hacienda. Molinero, monaguillo, metalero, mineros, peones, piteadores, quebradores, talabarteros, tenateros, vaqueros, que son muy importantes, zapateros, y una categoría muy importante que es la de los soqueteros. Soquetero es el oficio más duro de la hacienda porque son aquellos que trabajan y que remueven el soquete. O sea, todo lo que tenga que ver con remover soquete, o sea, lodo, tierra, desde, desde abrir las tierras hasta cortar, y recoger el mezcal o recoger el sotol y demás, lo hacen los soqueteros. Todo lo más duro, entonces era un oficio que era rotativo en la hacienda. Entonces, los vaqueros a esos no los tocaban, pero todos los demás en algún momento les tocaba ser soqueteros. Sí, los vaqueros eran como los consentidos de la hacienda. Sí, entonces vemos que el funcionamiento de estas haciendas es realmente muy complejo y ocupa y abarca todo el territorio. Por eso todo lo que vemos en nuestro alrededor, por ejemplo, ahí está el Picacho del Valsequillo, que está junto a la hacienda, sobre el arroyo del mismo nombre, ¿sí? Marca ese espacio y para nosotros o para alguien de la ciudad no acostumbrado a estos lugares, no digo para la gente del propio valle, porque los valleros son muchos de ellos, muy buenos para orientarse y para ver este tipo de cosas, pero generalmente los que no somos de ahí nos cuesta más trabajo. Rita Soto es una maravilla para eso. Este, Son todos espacios en la época ocupados, son todos espacios humanizados. Por eso es el territorio mismo el que constituye patrimonio. Los lugares en donde se encuentran recursos como el sotol, que son los lugares más apartados. Sí, pero el sotol ahorita vamos a ver que es fundamental en el funcionamiento de la hacienda junto con mezcales y con otros productos. Una planta muy adaptable a diversos climas y suelos, ¿no? Sí,
la liliácea, el dacilirión, hay varios doctoles también, que este es uno de ellos, ¿sí? Que es una penca muy rica en jugos y azúcares y que es semejante a los mezcales, también. En estudios realizados en Mazapil, por ejemplo, se ha calculado que en condiciones semejantes a las de Valsequillo se pueden encontrar con entre 300 y 400 plantas por hectárea. En nuestros datos de campo con habitantes de la región de Valsequillo nos indican que en esa zona la concentración puede ser semejante e incluso mayor en algunas áreas. Entonces, son plantas de zonas muy hoy, porque el paisaje evidentemente ha cambiado la presencia del alambre de púas, que en su momento dio pie a una concentración de ganado mucho mayor que la que hubo en la época colonial, que depredó los pastos de manera mucho más profunda que antes, y hoy lo que vemos son espacios mucho más vacíos y mucho más secos que en la época colonial. Eso es bastante claro, se puede argumentar mucho más, ¿eh? Ese sotol está de todas maneras en zonas específicas alejadas entre sí. En la época colonial era común que alguien le arrendara estos sitios de concentración de sotol al dueño de la hacienda, pusiera una vinata en ese lugar, explotara durante varios años estos lugares a cambio de una renta, y de allí se abasteciera la hacienda del sotol ya procesado, y es evidentemente un recurso de origen indígena, ¿sí? Vemos ahí los otoles por ahí en estas zonas. Esto ya es por allá por Ojinaga, pero bueno, también allí se encuentran estos otoles, ¿sí? Entonces, fue un elemento casi permanente en los sitios arqueológicos norteños, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una clara continuidad entre los usos del territorio de los españoles y los usos del territorio de los indios de la zona antes y después de la llegada de los españoles, ¿no? Leticia González Arrat, que está en el Museo de Torreón, es arqueóloga muy buena, muy buena arqueóloga, ¿no? Y a partir de un análisis serial de gran parte de los sitios arqueológicos de cazadores-recolectores de esa región, muestra cómo en la mayoría de ellos se estructuran a partir de un patrón de asentamiento recurrente y que tiene que ver con la presencia justamente de estas palmillas, de estos yucas y de estos otoles en esas zonas, ¿no? Entonces, y es un elemento casi diagnóstico de la existencia de restos arqueológicos, de los cuales algunos y muchos son también españoles precisamente por lo mismo, porque los españoles también usaban estos espacios. Estos espacios son tan importantes para los propios españoles como para los indios en la época, ¿no? Lo que la arqueología nos confirma en la actualidad, de hecho, lo encontramos también en fuentes coloniales. Un ejemplo es el reporte del teniente coronel Antonio Cordero de 1797, quien escribía a propósito de los indios habitantes de esa parte del Bolsón. En razón de las frutas son generadas la tuna, el dátil, la pitaya, la bellota, el piñón, pero los principales delicias consisten en el mezcal, que los hornos prehispánicos, como estos son el Valle de San Bartolomé, y en las cuentas de la administración vemos que los soqueteros de esa hacienda recogían y cocían pencas de sotol y mezcal para el consumo interno de la misma, ¿sí? Y era justamente esto último lo que ligaba a estos soqueteros con el mezcal y el sotol, pues tanto ellos como los indios de servicio. La hacienda recibía medio centenar de indios de repartimiento anuales. Tenían a su cargo también la extracción y recolección de otros y procesado de otros recursos diversos, de zonas aparentemente no pobladas o desérticas de la hacienda. El soltol, flores de cactus, vainas de mezquite, peces de río, recursos cinegéticos y otros más.
Vemos una carreta de bueyes que estaba hace algunos años por allá, no sé si todavía esté, ya hace tiempo que no la veo, para transportar sotol, mezcales y otros productos de la tierra. Y para que se den una idea del tamaño, está Chantal, mi esposa, mi hijo Cedric, que cuando estaba chico, ahorita ya está terminando su carrera de teatro, lo que vean, ya tiene años esta foto, pero da una idea del tamaño de estas carretas que circulaban pocos kilómetros. Esas ruedas de madera no eran para ir lejos, eran para poder transportar de manera un poco más expedita, como se ve aquí, esos mismos productos. Una foto antigua de ahí, del valle, ¿sí? Vemos las mismas carretas, ¿sí? Vemos que, esto ya lo puse, sí, bien, estos soqueteros, ¿no? Vemos que en esta época, en esta hacienda de Valsequillo, la población interna puede ser de hasta 800 personas, haciendo un cálculo conservador. Es decir, esos espacios que hoy vemos vacíos, en la época colonial y a finales de la época colonial, todavía en el siglo XIX, tenían una densidad de población mucho mayor la que hoy vemos, incluso después de la reforma agraria. Y vemos la complejidad de la vida de esta hacienda por el trabajo, otra vez la lista de los oficios. Vemos todos los que tienen que ver con el transporte y la recolecta de esos frutos silvestres, ¿no? El arreador, el arriero, los arrieros con los peones, los carboneros, que ese es otro de los trabajos básicos de la hacienda, también muy duro, ¿no? Los tenateros, que son los que hacen las canastas, ¿no? Los tenatero carrero, que es el que hace las canastas para los carros, y evidentemente los soqueteros. Entonces, cuando en 1789, Joaquín de Amezquita compra a San Francisco Javier de Valsequillo en un valor de 56,000 pesos, ¿cómo se calcula el precio? A partir de los 60 sitios de ganado mayor, que son 105,336 hectáreas, que lo hacen una hacienda mediana para la época, no es su extensión, no es la tierra lo que se vende, sino lo que hay encima, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso en ese momento, el ganado registrado en Valsequillo, al momento de la compra por Joaquín de Mezquita, y sobre todo el caballar, ¿sí? Es realmente el que constituye la mayor parte del valor de la hacienda, sobre todo el caballar, porque tenemos ganado mayor, tenían 3,400 reses registradas nada más, que seguramente había más, y son 27,000 pesos. Y todo lo demás que vemos aquí son caballares, desde potros, yeguas, mulas, burros y demás, ¿sí? Entonces, el valor total del ganado de caballada, 35,000 pesos. El valor de las dependencias de la gente acomodada, que son las casas, 3,000 pesos. El valor total de las alquilados, 118 pesos. O sea, son jacales, no vale nada. El valor neto de la hacienda, 49,000 pesos. Es decir, el ganado y la caballada son 72%, 73% casi, del valor neto de la hacienda. Y de estos, cerca del 10% está representado por las dependencias de la gente acomodada y arrendada. Y el 17% restante estaba representado por los edificios, granos, huertos, aperos y demás objetos que conformaban la hacienda. La razón es, en su época, muy clara. Es que todo lo demás está vivo, todo lo demás es fijo. Lo único que el nuevo dueño de la hacienda puede tener como renta adicional a lo que la propia hacienda produce, como entidad viva que es, pues es el ganado. Y eso es lo que se compra y lo que se vende. Todo lo demás es lo que en historia económica llamamos economía natural. No es que sea surgida de la naturaleza, sino que no pasa por el mercado. Y esto suponiendo que el ganado y la caballada pasaran por el mercado.
Un buen caballo vale mucho porque se compra caro, porque pasa por el mercado, sí, pero también por sus características intrínsecas. La gente de a caballo hoy todavía sabe que lo difícil que es criar un buen caballo de silla. Uno de esos que a señas se entienden, como dice la canción, ¿sí? Entonces, el resto del valor de la hacienda estaba conformado por las mejoras de la hacienda nueva de fundición, que es la que mencionamos de Santiago, ¿no? De la antigua construcción de 27 casillas de operarios con postura de capilla, casa principal, la otra de alto con más de cepe y el cerco de labor y abertura de su tanque con varias casas que aunque ha tenido un costo pues, ponen 6,000 pesos. Y por la mina franqueña propia para la corriente de aquella hacienda otros 1,000 pesos. Eso se añade que la hacienda de Santiago que valía 9,000 pesos, que es la hacienda de minas. La hacienda de minas vale mucho menos que la hacienda de labor, evidentemente. Evidentemente, nosotros nos imaginamos mucho la época colonial como la mina, como el gran rubro económico de la época. No lo era tanto en realidad. Era el más rentable cuando les iba bien, pero no era el fundamental, ¿sí? Por las mejoras de galera de 2 naves, molino y aventadero, cerco de patio, de la casa antigua, 2 puertas de 2 manos grandes con sus chapas en el corral, y dicho patio y una puerta nueva en la casa, chapas y demás, 5,000 pesos. O sea, los objetos son los que valen, ¿sí? 1,000 pesos y la caballada de Valsequillo. Entonces, economía minera, mucho menos de lo que se piensa, mucho menos de lo que se piensa. En realidad, el ganado y la caballada, sino los peones con sus dependencias, pesaban mucho más que la mina en el cálculo del precio de la hacienda. ¿Y qué es eso? Pues es lo que está en el territorio, lo que está disperso por el territorio. Por eso el patrimonio es el territorio, pero es el territorio transformado ya a la manera de los españoles en una hacienda que funciona. Vaya que funciona esta hacienda, ¿eh? Al momento de la compra de Valsequillo, la gente sumaba 71 personas y el valor de sus dependencias 3,000 pesos, ¿sí? La alquilada 118 personas y el valor de sus dependencias 3,576 pesos. Pero ¿por qué las dependencias, las deudas de los bienes y trabajo formaban parte de los activos de la hacienda? A la hora de calcularse su precio, se explica por las formas de trabajo y las maneras como les pagan. Es decir, parte del precio de la hacienda son las dependencias y las dependencias son las deudas de los peones. Los peones van dentro del precio de la hacienda. ¿Por qué? Eso hay que entender cómo viven estos peones. En 1688 hay una noticia de las raciones que van recibiendo desde esta fecha los mandones, operarios de minas, hacienda de fundición carbonera, labores de campo, y además de esta hacienda de cuenta del capitán comandante don Joaquín de Amezquita. Amezquita pues salió ahí en la forma que demuestran los planes de este cuaderno número 1. ¿Cómo viven los peones? Nota. El 6, dicho de marzo, mandé de conformidad con los mayordomos y operarios de minas, hacienda de fundición y demás de este puesto, estando todos juntos, que siempre por algún acontecimiento que no se les pueda dar su respectiva mayor de maíz en esta especie, la hayan de recibir sin repugnancia federal para regular el importe de 2,5 y por el frijol que además de la ración sacaran alguna vez de su cuenta. Que el que tuviere verbigracia, a más del maíz, ración semanaria de 2 reales de carne, no habiendo de esta, o no dándosele en reales, se haya de acrecentar con medio almud de frijol, o con 3/4 de almud que tuviera 3 reales de carne, y así respectivamente. Que el empeño que hayan causar en la hacienda para tener sus enfermedades, lo hayan de satisfacer precisamente con su trabajo, porque solo a título de se les ha adelantado y se les adelantará lo necesario. Que el acomodado que esté debiendo a la hacienda no puede ir a trabajar a otra parte, y si faltare, ha de costear el sobresaliente a que fuere a buscarlo y traerlo.
Si por haberles quitado el dinero y se quisiesen mudar, hayan de ajustar en la cuenta y llevar papel de constancia con firma mía o del que hiciere mis causas. O sea, los peones vivían y estaban ligados a la hacienda por las raciones, cierto, ¿sí? Pero, aquí, los operarios de minas que antes eran rayados de 24 días de trabajo a 4 semanas de raciones de maíz, hayan de ser corridos de 5 semanas en la misma conformidad que la gente del campo, pues por este motivo se les aumentó el salario normal a todos los acomodados, anteriormente de mes rayado, que llamaban, que con motivo se les rayaran como antes los días que trabajaran para cargar la ración correspondiente. Bueno, ok. Todos los operarios de la hacienda, tanto los alquilados como los alquilados, resultaban endeudados tan solo con la entrega de sus raciones, y añadiendo lo que ellos pidieran por fuera de sus raciones. Entonces, no hay separación entre los peones de campo y los peones de minas. ¿Sí? Y no hay la categoría salario separada de las raciones. Esto es lo que algunos historiadores han denominado economía moral en las haciendas. Pero es un concepto fácil, insuficiente para describir estos fenómenos. No, no es economía moral. Es que así se les paga a los peones. No es porque los hacendados sean muy buenos, ¿sí? Lo que así es como se les paga a los peones. No es un favor, de eso viven, ¿sí? Entonces, vivir en la hacienda es sinónimo de vivir de fiado, especialmente cuando se era peón, también cuando se entraba en la categoría de gente de confianza. Esto se sabe para muchas haciendas, pero vale vale la pena recalcar que también. El resto del salario de los acomodados y los alquilados era controlado por medio de un complejo y personalizado sistema de adelanto de bienes, adeudo, trabajo a cambio de bienes y nuevo adelanto. ¿Sí? Es lo que se llama la tienda de raya, que sí existió, y la de Valsequillo tenía su tienda de raya. ¿Sí? Así vivían los hacendados. Ahora, lo que sí hay que decir es que lo que los peones, todos estos trabajadores recibían como ración semanal en términos de comida, sencillamente no se lo acababan. Sencillamente no se lo acababan. Tenían como ración más de 1 kilo de carne por persona, al menos formalmente. Y casi 2 de maíz, trigo y otros granos, diversos. Y ese es el punto, ese es digamos, el contrapunto que encontramos. Por un lado, están amarrados a la hacienda, pero viven bien en la hacienda. Estos de esta hacienda, que es una hacienda vieja, bien consolidada, fuerte y en plena actividad en la época. Por eso la libertad de tránsito y la libertad de contratación y mercado de trabajo son conceptos que no se aplican muy bien a este tipo de contextos, ¿sí? ¿Sí? De hecho, solamente los operarios que escribió que el acomodado que esté debiendo a la hacienda no puede ir a trabajar a otra parte, si faltare ha de costar el sobresaliente, y que si fuera a buscarlo, el dueño de la otra hacienda lo tenía que pagar, o él mismo lo que quedaban a deber, ¿sí? Estimado, el portador Bernardo Olivas es el boyero de aquí, de orden del señor López, se le dio papel, pero siempre prosigue trabajando en la dicha. Usted verá que lo que le fía. Él no es pedidor, entre semana, nomás su ración o cosa que le venga, mucho pide. Se ha mantenido aquí desde que yo vine y aquí lo hallé, 4 de diciembre del 89. O sea, si lo quiere, ahí está, usted paga la deuda y usted le da lo que pida, si lo quiere. Hay escasez de gente en la época, entonces no hay mucha libertad de tránsito, pero a cambio los salarios, y eso es el contexto de esta región del norte, que es el Valle de San Bartolomé, vieja región de haciendas muy consolidadas, los peones están gordos, por así decirlo. Son dependientes, pero viven desde el punto de vista alimenticio muy bien, ¿sí?
Entonces, esta idea del peón acasillado no siempre coincide que es profundamente explotado por la hacienda, sí lo es, pero al mismo tiempo se explica por el hecho de que esta deuda significa una seguridad de vida para siempre. Entre más años se quedan en la hacienda, mejor vive toda la familia ahí, en este contexto y en ese momento. Las cosas cambian, las cosas desde luego cambian y las haciendas tienen sus épocas de auge y sus épocas de decadencia, ¿no? El caso es que es una vida sumamente compleja. La división de trabajo del trabajo en su interior competía en complejidad con la que era posible encontrar al interior de cualquier pueblo o ciudad. Y es el caso en el Valsequillo, donde no hemos visto más de esto, ya lo vimos, más de un centenar de oficios. Otro elemento importante es el papel que jugaba el amo en este contexto. No solamente decidía acerca de los salarios, las raciones, los operarios, entradas y salidas y demás temas, sino que en su persona y en su casa eran socialmente el centro verdadero de la hacienda. De los 54 oficios inventariados, más de una docena eran para el cuidado del amo, los que ya vimos. ¿Sí? Perdón, esto no es así. Bueno, este, bueno, esto se me traspapeló un poquito, pero es un poco lo que había adentro de la hacienda. Esto venía en otro lugar, pero vamos a hablar de eso antes de regresar a la cuestión del amo, ¿no? Y es que de las posesiones que tenía la hacienda, una muy buena parte también son los bienes suntuarios del amo, ¿sí? Son los bienes suntuarios del amo, ¿no? Todos los bienes suntuarios que son una papelera, silla de brazos, caja, cedro, todo lo que tiene que ver con el ajuar del amo dentro de la casa grande de la hacienda, sumaba 1,376 pesos, aún siendo la casa grande o casco de la hacienda, como se le llamaba, el ajuar no es muy espectacular. Una mesa, un par de sillas, varios baúles, un par de catres, ropa de cama y no mucho más que eso. Lo normal en la época, ¿sí? No es tanto el lujo del hacendado, sino su importancia social. Y esto de estos ajuares pequeñitos de la época son muy comunes. De hecho, uno se imagina en las películas, ve las casas del siglo XVIII llenas de cuadros, llenas de muebles y y los cajones de las cómodas llenos de objetos. No era así, no era así. Generalmente eran casas muy escuetas por dentro, muy poco arregladas, ¿no? Valdría la pena destacar objetos apreciados como una papelera de chapa inglesa de 40 pesos, su frasquera del mismo precio y su silla mestiza para uso personal. Un catre de nogal barcelonés torneado de alto, de bisagras con su cortinaje completo, desde el rodapié hasta el cielo, todo con damasco de 80 varas de damasco, que es una tela, y un cajón con 2 cerraduras que acomoda dicho catre desarmado costó 200 pesos. Son cosas no muy grandes, pero que juego de armas, ¿sí? Y que era muy apreciado por el amo, pero mucho más que su ajuar, y eso es lo que quería llegar, ¿sí? Es la cocina del amo. Ahí es donde sí se gasta mucho, donde más se gasta Salvador, en bienes, sí. Ya vamos a ¿sabes? terminar en un ratito. No, no, Sí. es que diapositiva en la hacienda. Vamos a hacer otra vez la misma operación. Dejar de compartir, volver a compartir. Perdón, pero sí me tienen que avisar luego, porque yo estoy viendo la pantalla, nada más. No lo estoy viendo. Sí, muy bien. ¿Ya la están viendo? Todavía no, La lista con caja de cedro. todavía no.
La diapositiva dice todo esto sumado a 1,376 pesos. Todavía no vemos nada. Ahorita sí está en oscuro. Dice que ya está por compartirse. A ver. Debe estar inestable el internet. Sí, sí es. ¿Ahora sí? No, aún no. A ver. De todos los aprovechos, son 5:11, daríamos unos 10 minutos más, si acaso, Salvador, para darle Sí, oportunidad a la gente a preguntar. Gracias. sí, Ray, ya me voy rapidito en lo demás. ¿Así? No vemos nada. Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí. No, aún no. No se dejó. No se presenta. No sé si habrá que... Pues yo creo que tú en la diapositiva podrías practicarlo, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver entonces. ¿Sí? No, aparece solo que estás intentando compartir la información. No, esto viene en el libro que coordinó Carlos González, algunos de ustedes ya lo conocen. Sí. Lo que veo aquí es lo que se gasta en la cocina del amo, ¿no? Es decir, en un año, en una temporada, mm, más o menos de un año, la cocina del amo se gasta 5 litros de aceite, 8, en un mes más bien, 8 litros de aguardiente, 5 kilos de ajo, 11 kilos de almendra, 12 kilos de arroz, 44 kilos de arroz, de azúcar, un borrego, 101 kilos de carne, 127 kilos de cebolla, 310 kilos de chile, 25 de chocolate, 425 gallinas y pollos, 46 garbanzos, habas, 947 kilogramos de harina, 22 de lentejas, pimienta, 5 kilos de pimienta, 3 botellas de vino, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es el centro es el centro social y mucha de la gente come de la cocina del amo y sobre todo aquellos que son cercanos a él, son cercanos a él. Entonces si uno entiende, ve que una ración normal de un peón era casi 1 kilo de carne al día y que en la cocina del amo se gasta todavía más, es una hacienda cuyo funcionamiento tiene básicamente que ver con esto, con la producción de los bienes básicos para la alimentación, y cuando la hacienda llega a ser grande y llega a ser próspera, la alimentación va bien, es decir, funciona. Es un espacio, es un conjunto territorial que funciona. Ahora, a ver, déjame ver si otra vez compartiendo la pantalla.
Porque lo último que viene aquí, sí me gustaría que lo vieran. Sí, no, ahí va. ¿Ya están viendo? No, yo aparezco nada más. Entonces tienes que seleccionar ahí la imagen. Ahí está. Esa es. ¿Esa es? Ya no, ya se fue. Ay, ¿está? Yo solamente aparezco. Ahí está. Periodo Ahí de está. consumo, septiembre-noviembre. Ok, 1700. muy bien. Ok. Sin embargo, lo que en estas cuentas tan detalladas, las gallinas, los guajolotes, los cerdos, las frutas, las manzanas, los duranos y las nueces especialmente no están consignadas. Esas están fuera de la ración. O sea, estas las tienen, digamos, gratis los peones, los peones. Entonces, todo esto quiere decir que ellos mismos sí, tienen sus gallinas, tienen sus guajolotes, tienen sus cerdos, sus frutas y sus manzanas. Y esto también tiene que ver con el hecho de que es una economía que que recoge elementos de las sociedades indígenas de alrededor. Quisiera terminar con esto, porque en principios de 1864, varios de ustedes que seguramente conocen esta fotografía, a su paso por Chihuahua, uno de los miembros de la expedición del cuerpo expedicionario francés toma esta panorámica de lo que era ya para entonces el Valle de Allende. Y allí se ve en el fondo la iglesia del Valle de Allende, un árbol a su lado, un árbol a un costado de ella, ¿sí? Tenemos por fortuna testigos vivos de lo que los franceses vieron en ese tiempo, es justamente ese barco, ese árbol, el convento de San Francisco, los nogales, frutales varios, el lecho del valle, el río del Valle, el templo y el nogal en cuestión, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Es el mismo nogal que está hoy a su lado, que se llama el Mantequilla. Le dicen todavía la gente del valle y los dueños del predio en donde está no digo su nombre porque una vez me equivoco y mejor, ahí por ahí anda Roberto Vaca, nos dice el mejor, ¿sí? Y vemos cómo desde la perspectiva parece ser del mismo tamaño que en 1864, pero no es así. De hecho, en la diapositiva anterior vemos que la copa del árbol llega a donde comienza la cúpula de la torre de la iglesia. ¿Sí? Aquí lo vemos. Hoy el nogal es mucho más alto que la cúpula de la torre de la iglesia. La torre de la iglesia está en los 30 metros. El nogal medía 27, 25 metros en 1864, ¿sí? Es decir, que para esa época, según me han dicho gente que sabe de esto ahí en el valle y en otras partes, ese nogal tenía cuando menos 70 a 90 años de edad para tener ese tamaño, un poco más o incluso más. Había nacido, si tenía 90 años, pues había nacido a mediados del siglo anterior, a mediados del siglo XVIII, o pongámosles que en 1770 por ahí. Quiere decir que las nueces que comen los balleros hoy, ¿sí? Mide 6 metros de circunferencia en la base, lo medí. Son las mismas nueces que Amezquita comía en el siglo XVIII, el dueño de la hacienda en esa época que les acabo de narrar. Son nueces coloniales, son nueces coloniales, ¿sí? Es decir, ahora mide el doble que el campanario del templo de San Bartolomé, ¿sí? Acá
tiene cuando menos 250 años este árbol de edad, ¿sí? Este es un estudio muy especializado, pero medía 25 a 27 metros en 1864, es decir, lo que les acabo de decir, ¿sí? Y no es el más antiguo que se conoce. Hacia 2003 murió el nogal llamado El Músico. Cuando se murió y lo cortaron, andaba por ahí un matemático en el valle, a mí me tocó estar, y hizo un cálculo de la progresión de los anillos, que es bastante irregular, por eso, además de que los troncos de los frutales son irregulares, entonces es difícil hacer lo que se hace con las secuoyas de California, que se miden los anillos, pero son parejitos y muy redondos esos árboles, estos no. Pero haciendo un cálculo ahí en promedio, él calculó que que el músico había nacido hacia mediados del siglo XVII, ¿sí? Medía, al morir, 9 metros de circunferencia y 39 metros de alto, pero un árbol chaparrón que ya había perdido bastante para esa época. Su copa tenía un diámetro de 43 metros, ¿sí? Y son los árboles más longevos, vemos los nogales de la antigua hacienda del río Florido. Son parte de este patrimonio territorial que vemos, ¿sí? Fueron empleados junto con otros árboles afines a las corrientes de agua, como los fresnos y los sauces, para bordear y consolidar los cursos de las acequias de riego. Sí, forman parte del paisaje. Igual que los otoles, igual que las rinconadas y las montañas, igual que las ciénegas. Las ciénegas son muy importantes desde este punto de vista, ¿sí? Nogales y fresnos junto al curso del río, en la hacienda de San Antonio, ¿no? Son ellos los que consolidan este paisaje, y estos son elementos del paisaje que están desde la época colonial. Este es el general situado junto al antiguo curso de la acequia de la hacienda de San Antonio, y todos los demás de allá son sus hijos. El general probablemente es colonial también, sus hijos tienen las mismas nueces, y lo que se come en el Valle de Allende son nueces de la época colonial. Son las mismas que se comían en el siglo XVIII. Y eso es parte de este patrimonio territorial. Así es como hay que verlo, como un patrimonio territorial. Es todo el territorio en su conjunto. Para terminar de ver estos elementos del paisaje, y a los cuales ya no me he tenido tiempo de referirme, pero vean cómo estaban algunas de las haciendas de la región todavía hace algunos años. Estas son fotos de las primeras veces que yo anduve por allá. Y por ejemplo, la hacienda de San Sombreretillo ya no está así, pero es muy interesante ver cómo era el rebote del Valsequillo, ¿sí? Que ciertamente el siglo XVIII, es decir, seguramente Mezquita jugó ahí, dueño de la hacienda, los cuernos largos, el viejo nado criollo, ¿no? Y estos nogales gigantes son testimonios de marca y supervivencia de formas de ocupación del territorio cuya influencia ha sobrevivido a las generaciones y a los cambios institucionales y políticos. Este es el Sixto, y la que anda allá adentro, ya muchos saben quién es, ¿sí? Las nueces del Mantequilla, pues son las mismas, les decía. Sí, la mano de Rita también hay. La hacienda de San Pedro, como estaba hace algunos años. La hacienda de Corralejo, como estaba hace algunos años también. Esto ha venido cambiando, algunas están igual, otras han cambiado mucho. La hacienda de Santiago, la de San Gregorio, Breretillo, que ya está toda cambiada. Acá está por dentro. La que ven ahí es Chantal, mi esposa, para dar un poco la perspectiva. ¿Sí? La hacienda de Sombreretillo en su interior, en aquellos años, también. La Concepción, la concha famosa, ¿sí? Algunos más de sus elementos, y la del río Florido pues, está igualita. Esa es cabecera municipal ahora, ¿no? Es Villa Coronado. Los Remedios, allá para el Bolsón, y la hacienda de Bagües con su cementerio octogonal, que Clara Bargelini declara que es una maravilla y una rareza arquitectónica. No sé si todavía está en pie, hace mucho que no voy. Ustedes me dirán. Y la casa de los Urquí, que es así, está todavía igualita. Bueno, pues eso era. No sé si haya Pues preguntas, comentarios, en fin. Eso era lo así que es, tenía bueno, preparado. pues les damos la palabra
al público, a la gente que está escuchando. Han escuchado una conferencia extraordinaria con una serie de datos impresionantes que, como dice Chava, aunque ya están publicados, escucharlos por el propio autor es otra cosa que leer el texto mismo. Pues si hay dudas, comentarios al mismo, adelante. Adelante. Bueno, para la gente que es del sector del turismo, pues resulta interesantísimo escuchar estos comentarios, porque son fundamentales el poder enfrentar las ideas sobre las riquezas de las minas y las riquezas de las haciendas ganaderas, tal como lo has manejado, ¿no? Muy interesante esto. ¿Comentarios? Igualmente, Salvador, la arquitectura de las haciendas te respondían a ciertas necesidades específicas, ¿no? Y cómo estas fueron creciendo poco a poco y sus lógicas industriales, por llamarlo de alguna manera, para la producción, resultan muy interesantes en las propias arquitecturas de la hacienda. Sí, en eso hay que tener cuidado, porque estas haciendas que acabamos de ver, tal como estaban hace algunos años, varias de ellas, y todavía están algunas casi igual que como las presenté, son haciendas pues que sí se ven muy escuetas, muy poco adornadas, algunas de ellas, la del, bueno, el Río Florido, evidentemente no tan, está mucho más. Pero si uno las compara con las haciendas terraceñas, el caso es que en las haciendas terraceñas y las de los Zuluaga, con esta arquitectura casi barroca decimonónica, responde más bien a una moda, es un poco la aplicación del eclecticismo arquitectónico muy propio del 19 a esas haciendas. Hay casas nobiliarias, en Europa, en Portugal, en varias partes, muy parecidas a ellas, y de ahí se inspiran. Aquellas haciendas, pues estoy pensando en varias de las terraceñas. Estas se ven más escuetas, más masivas y menos adornadas, pero como conjuntos arquitectónicos, y esto es para la época, sí tienes toda la razón, responden a necesidades muy específicas. Todo esto, lo malo y digamos, lo penoso de todo esto, es que es arquitectura de adobe. Y el adobe, como todas las personas que viven en casa de adobe lo saben, si no se mantiene, si no se le da mantenimiento, se cae y se pierde para siempre. Entonces es fundamental cualesquier pequeñas tapias caídas y tiradas que ustedes encuentren por ahí, pueden ser parte de un conjunto arquitectónico que fue mucho mayor y que vale la pena conservar, aunque sea la última tapia que quede de ahí. Mucho más cuando los restos son más importantes. Todos significan mucho son siglos de tal, ver y a qué pertenecen esos restos arquitectónicos. Y sí, no, la hacienda, algunas están fortificadas más, otras menos, etcétera, pero todas son casas fuertes al origen, todas son casas fuertes. Por eso están tan aisladas. No se explicaría su aislamiento si no hubieran sido en su tiempo casas fuertes todas, incluyendo las del valle. Bueno, ya el valle creció, se hizo más complejo, las casas se hicieron más casas, pero las de las haciendas son casas fuertes. Entonces, es muy importante enterarse de a qué pertenecen, de quién son, de dónde, cómo se llaman los lugares,
cómo era la hacienda que los sostenía, y ver en todo este territorio como un patrimonio, todo el territorio junto. No nada más las casas, no nada más las acequias, los montes con sus nogaleras, con sus mezquitales, eh, con sus agaves y sotoles, todo ese territorio es el patrimonio que ustedes comparten y que les es propio, no es de nadie más. Claro. Y fíjate cómo es una consolidación espacial, ¿no? Capa tras capa, histórica, van construyendo este paisaje, pues realmente complejo, no es fácil desentrañarlo, si no tenemos esta información que tú nos has aportado y agradecemos mucho tu aportación a este curso. Y hay muchas otras preguntas que a mí me surgen, pero ya tenemos la presencia de Jorge Carrera que nos dará seguimiento a esta visión del camino real que trae consigo esta declaración que finalmente dio la UNESCO a Valle Allende por pertenecer al Camino Real Tierra Adentro. Si no tienes problema, Jorge, si me permites, daría la palabra a una mano que está levantada, el público. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Socorro, adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿La fecha exacta de fundación del Valle? La fecha exacta de fundación del Valle. Ahí anda Rita Soto, pregúntenle a ella. Es que es muy difícil decir exactamente la fecha de fundación. Es un poco lo que decía yo al principio de la plática. Es decir, los españoles llegan en 1567 a Santa Bárbara. Y el río de Santa Bárbara es el río del Valle. Entonces, en Santa Bárbara encuentran minas. Y la práctica de la época es que los conquistadores, que estamos en pleno siglo XVI, y son las primeras conquistas en el norte, indicaba que los españoles, digamos, reclamaban como propios principalmente aquellos lugares en donde pretendían quedarse más tiempo o cuyos recursos pretendían de alguna manera disfrutar más adelante. Entonces, los exploradores que llegan a esta zona con Rodrigo del Río de Loza encuentran vetas mineras en Santa Bárbara y reclaman Santa Bárbara y fundan ahí un real. Un real es un real de minas. La palabra real proviene del real de guerra de la Reconquista. La Reconquista, cuando los españoles se internaban en tierras de moros y trataban de establecerse ahí, plantaban un real, que es un campamento militar. Entonces, este campamento militar, con el tiempo, era reconocido por el rey y las tierras de ese real se les podían en algún momento dado, ya si se organizaban y los moros no los echaban de ahí, se organizaban, se les podían ya conceder derechos de pueblo o de villa, crear un fuero y todo lo demás. Entonces, la palabra real, esto lo dice Morge y otros autores lo explican muy bien, proviene de esta vieja tradición de la Reconquista. Entonces crean el Real de Santa Bárbara, pero Santa Bárbara, por sus características, ustedes conocen el lugar, sí hay donde sembrar, pero no tanto. Es un lugar más bien agreste, pero siguiendo el mismo río abajo, a unos cuantos kilómetros empiezan a aparecer tierras mucho más fáciles de sembrar, mucho más ricas, etcétera, y es obvio que los primeros habitantes de Santa Bárbara, los primeros españoles que estuvieron en Santa Bárbara, se asentaron muy rápido en el Valle de San Bartolomé. La verdad, ahorita se me escapan todas las fechas que ya han discutido tanto
Chantal Cramusel y que pone en su libro, pero creo que el convento de Santa Bárbara, es de 1569, el convento de San Bartolomé, si no mal no recuerdo, ya me hago bolas. Creo que Rita Soto se lo sabe mucho mejor. Pero yo por eso no le he dado tanta importancia a este asunto de qué se fundó antes, porque para mí, desde mi punto de vista personal, en realidad son el mismo asentamiento de origen. Las dos son el mismo asentamiento, como que la disputa entre cuál se fundó primero y cuál se fundó después, tiene más que ver con el día en que las separaron jurisdiccionalmente en dos alcaldías mayores, o el día que las separaron jurisdiccionalmente en dos municipios distintos. Pero yo estoy seguro de que el asentamiento de Santa Bárbara y el asentamiento de San Bartolomé primitivos no eran concentrados, eran, como dije al principio de la plática, dispersos, y que son los mismos en realidad. Es la misma gente en realidad. Sí, Así bueno, es que, perdón que no, pero si quieren busco, aquí tengo el libro de Chantal y le sacamos la sí, fecha, pero las sí. fechas, no creo que haya una fecha exacta de fundación del Valle, ni de Santa Bárbara. No creo que existan, en realidad. Están entre 1567 y 1569 los dos. Comenta Roberto Vaca en el chat que Arlegui dice que el convento de San Bartolomé es de 1563. Sí, Ahí son sí, la misma Arlegui se gente. equivoca. Ahí Arlegui se equivoca. Ahí sí, eso sí lo determina muy bien Chantal. Arlegui escribe ya en el siglo XVIII y procura echar agua a su molino como franciscano. Y si quiere le hablo a Chantal que venga para que les diga. Que les venga a explicar bien Qué porque... oportunidad tan extraordinaria, ¿verdad? También igual juntar a las dos personas. Pero Si quiere valdría la ahorita la pena. interrumpo, si le digo que la polémica es esa, se viene, ¿eh? Sí, yo creo que valdría la pena, como dice Roberto, hacer un pleito eterno casi. Entonces, si gustas, Socorro, podemos compartirte bibliografía y con gusto podemos hacer Sí, estos ¿por qué comentarios, es ¿verdad? eso? Es una vieja polémica. Es una vieja polémica que mi punto de vista, digamos, medio heterodoxo, es que no tiene razón de ser. No tiene Me razón de gustó ser. en que usted lo pone, son eran el mismo asentamiento, solo disperso. Solo eso era mi duda, cómo explicarlo a la gente. Exacto, sí, 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 la documentación que cita Chantal, sí, determina muy bien 1567 para Santa Bárbara, porque es la expedición de Rodrigo del Río de Loza. Lo demás es mucho más difícil de fechar, porque lo que estamos viendo es que los españoles necesitan asentarse ahí. Pues asentarse en Santa Bárbara, a menos que estén allí vigilando que no llegue otro español a quedarse con la mina que acaban de descubrir, porque ya tampoco hallar una beta ya que la encontraste, pues no se la regalan a otros. Pero vemos lo mismo en todas las fundaciones anteriores. Los españoles andan por muchas partes de Durango, pasan a de Indé, acá en Chihuahua, antes que todo, pues está lo que ahora es Cordero, la Villa de Dos Santos y todos estos lugares. Y lo que ellos registran de todo lo que recorren son las minas. Son siempre las minas, no registran todos los demás lugares en donde efectivamente se asientan. Entonces, ¿dónde se asentaron primero? En Santa Bárbara, en la mina, puede ser, pero para comer, en el río, obviamente. Entonces, en el fondo es una polémica que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Yo sé que para Valleros y santabarbarinos es importante. Claro, así es. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, te lo agradezco mucho. Estos comentarios, aportaciones que haces, pues todo el mundo genera dudas y meterse más al contenido de esta historia colonial, que es desbordante, y gracias a ti y a Chantal que han logrado
poder tener claro tanto esfuerzo de archivo. Y muchas gracias por los comentarios de Carlos Vaca. Y si gustan, muchas gracias nuevamente, Salvador. Estaremos agradecidos eternamente por ti, y un aplauso para ti de manera virtual, como hacen los amigos sordomudos. Bueno, pues gracias. Y